porque todos los días son maravillosos y le damos gracias, hermanos, por sus oraciones. Gracias siempre, porque esos corazones siempre se abren a Dios. Hoy día estamos con esta comunidad María de Pentecostés, y también se extienden sus redes sociales para poder llegar, como dice Jesús, hasta los extremos de la tierra. Hoy día, el título de este tema se llama Jesús, luz que se revelará a todas las naciones. El Señor nos hablaba en Lucas, ¿no? En el capítulo 2 de Lucas, del Evangelio de San Lucas, pero personalmente cuando yo le pedía un mensaje al Señor, ¿no? Por lo que el Señor siempre tiene que Él hablar su sentir. Nosotros tenemos que escuchar el sentir de Dios, y el sentir de Dios es la palabra. El sentir de Dios es dejarnos como hojas al viento para que el Espíritu Santo verdaderamente haga esa obra de Dios en los instrumentos que el Señor llama, que siempre esto es para la gloria del Señor. Miren, antes de entrar de lleno a la palabra, yo les decía que el Señor me dio una palabra personalmente, y voy a compartirla, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el tema que vamos a dar, que es Jesús, luz que se revelará a todas las naciones. Y el Señor hablaba en Marcos 13, capítulo 10, en Marcos 13, versículo 10, dice: porque primero el Evangelio tiene que ser proclamado a todas las naciones. Como que nuevamente el Señor nos confirma. Miren, esta es una confirmación de la confirmación que nosotros en la oración, en el equipo, estamos pidiéndole a Dios qué cosa es, y nos dio el mensaje de San Lucas, ¿no? Y nuevamente nos vuelve a dar el mensaje de San Lucas. Y hoy día en mi oración personal con el Señor, nuevamente el Señor vuelve a proclamar: Jesús, que lleven este evangelio a todas las naciones. De verdad. Y este mismo Marcos 13, en el versículo 31, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, esto siempre es la palabra, el mensaje de Dios. Aquí nosotros tenemos que estar prestos nuestro corazón a escucharlo. Yo quiero pedirle a Dios algo en esta hora. Pedirle algo, que esta palabra de Dios tenga tanto poder en esta noche, para que todos mis hermanos que están escuchando, y por todos los que nosotros estamos orando, los toque, los sane, los libere. Y como Pedro gritaba cuando se ahogaba en el agua: sálvanos, Jesús, Jesús, sálvanos, porque estas aguas nos consumen, porque a veces nos hemos caminado con nuestras propias fuerzas, y nuestras fuerzas se agotaron porque no era la fuerza del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que nosotros seremos como las águilas cuando creemos en el Señor. ¿Cómo son las águilas? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es el mensaje en sí de lo que quiere hablar el Señor. Pero vamos a escuchar en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 25 y siguientes. Vamos a escuchar lo que dice el Señor. Escuchemos. Había entonces en Jerusalén un hombre piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Con los padres traían al niño Jesús para cumplir con lo que mandaba la ley. Simeón, lleno del Espíritu Santo, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: ahora, Señor,
Ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le habías dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre, San José y María. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: mira, este niño traerá a la gente de Israel caída y resurrección. Será una señal de contradicción, mientras a ti, mujer, una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a Jesús el Señor. Hermano, a veces nos encontramos con hermanos y le decimos: ¿lees la Biblia? Sí, yo la leo, y casi todos los días. Pero a veces, hermanos, a veces agarramos la Biblia y lo leemos como un libro más, y nos olvidamos que esa escritura santa se convierte en poder cuando le abrimos el corazón a Dios. Ahí tiene poder la palabra, cuando dejas que la palabra, como dice San Pablo, la palabra de Dios no está encadenada. Y nosotros queremos encadenar la palabra. ¿De qué manera? Tenemos Biblia en nuestra casa y ponemos las mejores Biblias quizás en nuestra sala, y todos se sorprenderán: eres de un grupo de oración, esta mujer es, cómo le encanta la palabra de Dios. Pero a veces, como queremos encadenar la palabra, ¿por qué? Porque no la escuchamos, y no escuchamos la gracia y la bendición que nuestro mismo Dios quiere derramar sobre todas las familias del mundo entero. Hermano, por eso dice que la mies es abundante, pero los obreros son poquísimos. Imagínense, han preparado a una fiesta un arroz con pato para 1500 personas y llegan 20. ¿Y qué harán con el resto? Se perderá. Entonces, por eso que el Señor ponía en mi corazón personalmente, yo sé que a cada uno de ustedes le va a ir el Señor colocando esto: Jesús luz para las naciones, Jesús luz que se revelará a todas las naciones. Mira, Jesús cuando se encuentra cuando el profeta Jeremías se encuentra con la voz de Dios y lo manda a proclamar a las naciones, Jeremías dice: pero ¿cómo iré si yo soy un muchacho? Y el Señor, como es Dios, para él no hay nada imposible, no, se indigna y lo reprende. No me digas que eres un muchacho, yo te he elegido para que tú seas el profeta de las naciones. Este Jeremías es uno de los 3 grandes profetas de Israel, junto con Isaías e Elías. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver aquí, ¿no? Que Jesús, el Hijo de Dios, el Señor, nuestro Salvador, llega a esta tierra, pero no llega con pompas, no llega a son de trompetas, como si iba a ser la segunda venida de Jesús, sino llega en la más profunda humildad, naciendo un pesebre en medio de animales. Quizás ese lugar olía, pues imagina, horrores. Ahí nació el Señor. Nace de una mujer para que el Dios Todopoderoso tenga esa opción de a su propia creación, en esa mujer María pueda decirle madre. Por eso es que la palabra de Dios dice, cuando este Simeón, lleno del Espíritu Santo, comienza a hablar proféticamente, ¿no? Simeón comienza a hablar así, proféticamente. ¿Por qué? Porque comienza a hablar de María y comienza a hablar de Jesús. Lo que iba a suceder, la misión
y lo que les esperaba en esa misión. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto, de todo de esta noche? Es la misión en que Dios se encarga en Jesús, y Jesús se encarga a los apóstoles, y los apóstoles llevan la misión a todos los lugares del mundo. Entonces, esa profecía que dio Simeón es una de las tantas profecías que se vinieron dando a través de todos los signos de los tiempos en Israel, ¿no? En esa historia de Israel. Pero hoy miremos aquí. Primeramente, Dios pone la mirada en Simeón. Es que cada vez que Dios pone la mirada en alguien, hay una misión que tiene. Tú no estás aquí escuchando por casualidad, porque hay una misión que tú tienes. Yo no sé si será en tu hogar, yo no sé si será en la PAFA, yo no sé si será dentro del equipo de fútbol donde juegas, no sé, porque Dios sí tiene un plan para cada uno, hay una misión. Yo no sé si proclamaremos, no, como en este momento estamos haciéndolo bajo estas redes, y se extiende, y los hermanos comparten y comparten y comparten, y llegan sin conocer un mensaje a alguien que no lo esperaba, y comienza a escucharlo y se llena de gozo, y como se llena de gozo lo comparte. Ese es el gozo del Espíritu Santo que pone en tu corazón, poder proclamar y compartir la palabra de Dios. Y esto es lo que pasa. Mira, primeramente Simeón recibe un mensaje de Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién era Simeón? Un hombre piadoso, dice, cumplidor a los ojos de Dios. O sea, acuérdense lo que dijo Dios de Job. ¿Han visto a mi servidor Job? No hay nadie como él. O sea, como que Dios se goza en Job. Como que Dios se goza en Job. Como se gozó en la mirada de Noé. Como se fijó en la mirada de Abraham. Se gozaba el Señor. O sea que el Señor se goza con sus elegidos, con los que llevan así a cabo la visión del Señor. Ese plan de amor de Dios en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. El Señor quiere que se extienda. No solamente el que estamos aquí en tu casa, sino que se extienda mucho más allá. Por eso, bendita sea esta pandemia, bendita sean estas redes sociales, bendito sea la palabra de Dios, benditos sean los que compartimos estos mensajes que son verdaderamente del Señor. No son los hermanos que se paran frente a un micro, frente a una cámara, no. Es el mensaje, la palabra de Dios que se está extendiendo, que está tocando, que está llenando, que está transformando, que está sanando, que está liberando, que está convirtiendo, que está tu corazón haciéndolo así palpitar de gozo. ¿Han visto a la Candela cuando se pone a cantar? De acá le sale. A ella no expresa verdaderamente que si le están mirando, que si no le están mirando. No, ella le canta a Dios, le predicamos a Dios. Cuando nosotros evangelizamos, o lo hacemos por amor a Dios. Y siempre el centro es el Señor en nuestra vida. Miren, Simeón, un hombre lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios estaba con él, y el Espíritu le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías. Y llega ese momento, escúchenme, porque todas las promesas de Dios se cumplen en fidelidad. Dios no es mentiroso, Dios es la verdad. Jesús lo ha dicho, yo soy la verdad, el camino, la vida, yo soy la luz para las naciones. Ese es el Señor. Entonces, dice, porque se le había revelado, ¿no?, antes de que él muriera, que el Mesías llegaría. Y llegó ese momento, y Simeón toma a Jesús en sus brazos, dice la palabra de Dios, y bendijo a Dios con estas palabras: ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz. Morir, hermano, en la paz de Dios, morir en el Espíritu Santo, es un gozo. Ya no hay miedo a la muerte, sino es gozo a encontrarnos con el mismo Cristo cara a cara en esa vida eterna prometida por Él. Mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo. Miren,
María y José estaban escuchando y dice la palabra de Dios que ellos se quedaron maravillados por todo lo que se decía del niño. Y Simeón comienza a seguir hablando, pero proféticamente. Simeón comienza a decir, este niño traerá a la gente de Israel caída y resurrección. Pero nosotros si decimos, si Jesús es el Salvador, ¿cómo puede traer caída? Y seguimos escuchando, si será una señal de contradicción, mucho más. ¿Cómo puede ser Jesús si es luz de contradicción? Si Él es la luz. Entonces como que viene una serie de interrogantes. Y a María le dice, mientras tú, una espada atravesará tu alma. La espada, la lanza que atraviesa el corazón de Jesús. El corazón de Jesús que es atravesado por esa lanza, por ese soldado. Exactamente hacia esa atravesada el corazón de María. Pero dice la palabra de Dios que su alma será atravesada por esa espada, por esa lanza. La espada es la palabra de Dios. Porque ella, hay algo que me encanta de esta mujer, que es madre de Jesús, madre de la iglesia, madre nuestra. Que ella, frente a la misión de Jesús, ella permanece firme. Le están azotando al Señor y ella permanece firme. No como la actitud de Pedro, que decía, yo no permitiré, Señor, que no te toque. Yo no permitiré que te haga, hasta mi vida te entregaré. Como diciendo Jesús, ya calla, Pedro, porque esta noche me vas a dejar 3 veces. Y así fue. Es que nosotros a veces prometemos tanto y hablamos tanto, que al final no lo cumplimos con el Señor. María sabía que el escarnio que hicieron en el cuerpo de Cristo, los desprecios a su alma y a su divinidad, eran parte de la misión salvífica de Jesús el Señor. Y María sabía eso. Por eso que cuando ella ve que el Señor es azotado, su dolor, por eso dice la palabra de Dios, una espada atravesará tu alma. Le dice la palabra, una espada atravesará tu alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos. Pero Él dice, se extenderá la palabra y su misión a todas las naciones. Y esto es lo que pasa. Mira, y Jesús es un poco más radical cuando habla de esto, de lo que habla Simeón. Cuando Simeón dice que será una señal de contradicción. No. ¿Cómo puede ser el Señor señal de contradicción? ¿Cómo puede ser caída y resurrección? No puede ser. Es que, pero nosotros tenemos que entender algo. Tenemos que entender algo. Vamos a ver. Dentro de nuestro hogar, ¿cuántas veces o dentro de nuestra familia se han incomodado porque había una reunión, una fiesta, y nosotros no hemos ido porque teníamos que ir a predicar o porque teníamos una jornada? Entonces, yo les ruego a mis hermanos que tienen sus micros así prendidos en las redes internas que los apaguen, por favor. Entonces hermano, esto es lo que sucede. Y llega un momento en que dice que la suegra estará contra la nuera, el padre contra el hijo y el hijo contra el madre. ¿Por qué? Y es por la sencilla razón de que no nos vamos a poner de acuerdo en el camino de Dios. Porque unos querrán seguir en el mundo y otros seguirán a Dios. Y seguir a Cristo, hermano, es un signo de burla a veces. Seguir a Cristo, a veces te sometes. Imagínate, otros pueden en este momento estar en unas fiestas paganas, por decirle, ¿no? Que ahorita por la pandemia ya no hay. Yo estoy predicando. Entonces, como que te ven como un tonto y hay ciertas murmuraciones. Esos son signos de contradicción. ¿Por qué? Porque Jesús decía, es porque el mundo está cegado. Entonces cuando el mundo está cegado, y eso lo digo por mi propio testimonio, porque cuando yo estaba así, cegado por el mundo, pues me molestaba que a mí me hablaran de la palabra de Dios. Me molestaba que alguien viniera y me pudiera decir, vamos Hugo al grupo de oración. Imagínate que en esa época me digan, Hugo, vamos a rezar un rosario. Pues lo mandaba a rodar no sé por dónde, ¿no? Pero cuando el Señor comienza a trabajar en tu corazón,
El Señor comienza a transformar tanto que preparar estos temas, que a veces lo hacemos en horarios que no son dentro del horario activo, sino de las horas de descanso. Puede ser la madrugada, a veces, cuando a veces por el tiempo no alcanza, a veces podemos levantar a las 4 de la mañana. Un día el Señor me levantó 3 de la mañana porque tenía que hacer un tema y me ponía los puntos que tenía que hacer y venía y los escribía. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que quiere que tú hables y prediques lo que Él quiere, no lo que nosotros a veces decimos. Bueno, yo estoy pensando. Claro, pensar es bueno, pero mejor es discernir, porque el discernimiento es luz del Espíritu Santo que te indica verdaderamente lo que es voluntad de Dios, y si es voluntad de Dios es lo mejor. Pero nosotros decimos, no, a mí me parece. Bueno, ese es tu parecer, pero oremos pues, ¿no? Entonces, imagínense, en esta palabra de Dios dice en Lucas 22:31, dijo Jesús el Señor a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como el trigo que se limpia. Pero yo, está hablando Jesús el Señor, dice el Señor, pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no se venga abajo, y cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Y esto es lo que estamos haciendo. No significa de que yo me llene de la luz del Señor, eso podemos llegar a una obesidad espiritual. ¿Qué cosa es una obesidad espiritual? Que yo conozco la palabra de Dios, que el Señor me ha dado dones y carisma, que el Señor me ha dado un don de predicar, que me da un don de enseñanza, que me da un don de sabiduría, un don de discernimiento, tantos dones, don de sanación y tantas cosas, que el Señor me ha regalado tantos dones, pero yo los tengo para mí. Eso se llama obesidad espiritual, porque lo que Dios te da no es para ti, sino es para volcarlos a su pueblo que los necesita. Esta es la luz de las naciones, la luz que revelará a todas las naciones. Mira, acá dice la palabra de Dios: mira, Simón, que yo he rogado, no, por ti, para que tu fe no se venga abajo. Y cuando tú hayas sido fortalecido, irás a fortalecer a tus hermanos. Dios fortalece, el otro está débil. Yo voy y fortalezco para que él se fortalezca. Él se fortalece y el otro se fortalece. Pero no es un paso de persona a persona, sino es llevar el Espíritu Santo. Entonces, por eso le llaman a la renovación carismática corriente de gracia. No es el hermano, no es la hermana, es la corriente de gracia. Y la corriente de gracia es el Espíritu Santo. Nosotros hablamos en Pentecostés algo de esto, ¿no? Y a veces esto es lo que nos dice el Señor. Miren, a veces nosotros decimos: yo quisiera tener este don, quisiera tener este carisma, quisiera recibir esto del Señor como un regalo. Ya, pero es para la misión. Pero muchas veces, incluso dentro de la misma renovación carismática, hay dones que están escondidos. Yo hablo por mi renovación carismática porque he vivido y he convivido dentro de este movimiento que es de la Iglesia Católica, ¿no? Así como hay bodas de Caná y tantos movimientos, pero todos tienen una misión. Pero no estaría bien que tú recibiendo, imagínate, yo escuchaba un testimonio esa semana de una hermana que decía: mi madre, lejos de aquí, cuando escuchaba la palabra de Dios, hermano, que predicaba, le daba fuerzas para avanzar. Entonces, eso no es el hermano, sino es el Espíritu Santo que transmite su fortaleza. Es el Espíritu Santo que transmite la unción a través de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 8, dice que escuchen, dice la conversión, todo lo que te llena, la fe, viene por el oír, viene por la predicación, dice San Pablo. Entonces, cuando nosotros recibimos de la predicación y nuestro corazón está abierto, el Espíritu Santo está trabajando y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta, porque el Espíritu Santo, como es humilde y silencioso,
trabaja sin cesar, pero sin que tú te des cuenta. Cuando ha pasado el tiempo, tú no te das cuenta de todo lo que ha hecho Dios. Y no vayamos a decir como Pedro, no, caminando sobre las aguas, no es tus fuerzas, son las fuerzas de Dios que te sostienen. Por eso le dice el Señor, Pedro, ¿por qué dudaste? Y lo levanta y lo reprende. Y cuando Pedro entiende, después que se ha hundido del agua y el Señor lo levanta y se para sobre las aguas, ya Pedro no se hunde, sino se para firme en el agua y los dos comienzan a caminar sobre las aguas. Porque ahí entendió Pedro que ya no eran su poder ni sus fuerzas, sino era el poder y la fuerza de Dios que lo sostenía. Aplausos para mi Dios. Esto verdaderamente es lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Ahora, hermanos, yo les decía que en esta palabra estaba centrado lo que verdaderamente es la visión, ¿no? Dice, mis ojos han visto al Salvador, que dice la palabra, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a todas las naciones y gloria para su pueblo Israel. Tú eres el pueblo de Israel, tú eres la nueva Jerusalén, tú eres la Jerusalén soñada por Dios, dice la palabra de Dios. Y veía cómo descendía la nueva Jerusalén, engalanada. Hermanos, Jesús nunca habló del reino de los cielos, ni de un concepto del reino de los cielos, sino que Él hablaba en comparaciones, en parábolas. El reino de los cielos es como aquella persona que vende todo lo que tiene para comprar una piedra preciosa, una perla, algo. O sea, todo lo dejas por el reino. ¿Por qué? Porque el reino es plenitud. El reino es totalidad. Yo no tengo idea de cómo será el reino de los cielos, pero si yo conozco aquí en la tierra algo maravilloso, por ejemplo, a mí me encantó el Amazonas, ¿no? ¡Qué maravilla! Yo veía el Amazonas, ¿no? Cuando me fui con mi esposa, porque para la gloria de Dios nos regalaron un pasaje por el trabajo donde estábamos haciendo, nos regalaron un pasaje y nos fuimos prácticamente un viaje gratis, y lo que aportamos fue casi mínimo, pero cuando llegué al Amazonas pude contemplar la gloria y el poder de Dios. Hermano, yo me acordaba de esa palabra que dice, y el Señor hizo los mares y los ríos y las fosas profundas donde deposita esos mares y esos ríos. Qué cosa maravillosa. Y eso es lo que yo pude ver en Amazonas, porque ya lo habíamos visto aquí en los mares. Pero el río Amazonas es algo hermoso. ¿Sabes por qué? Porque es un río caudaloso, inmenso, que atravesar de aquí al otro lado hacia nado, yo creo que es imposible atravesarlo, porque es navegable y es caudaloso. Pero detrás del río, atrás, hay una vegetación hermosa. Para el lado de acá está el pueblo de Iquitos, allá está el río Amazonas profundo. Entonces yo decía, Señor, ni 1000 arquitectos podrían hacer esta belleza. ¡Qué poderoso! Ahí podemos ver toda la omnisciencia de Dios, toda su sabiduría. Podemos ver toda la omnipotencia, porque para Dios no hay nada imposible. Hermano, esto es lo que nosotros tenemos que contemplar de Dios. Jesús decía, si ustedes no creen que yo vengo de Dios, que Dios esté en mí, que el Padre esté en mí, que yo soy, les decía, y yo soy es el nombre de Dios, morirán en sus pecados. Y si no me creen, por lo menos crean en las obras que yo hago. Y cuando yo vi esa obra de Dios en el Amazonas, creí que verdaderamente Dios lo había hecho. No hay mano de varón aquí en la tierra que pueda hacer una obra maravillosa como es la mano de Dios. Mira, yo te digo que cuando Dios nos regala su Espíritu, siempre nos envía. Escucha lo que dice en Hebreo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Es algo que siempre nosotros tenemos que proclamarlo, porque esto verdaderamente es el mensaje de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando vengan sobre ustedes
y serán mis testigos, dice Jesús. Nosotros tenemos que ser testigos de Jesús. Yo no puedo ser testigo del Padre, porque para ser testigo del Padre hay un camino, se llama Jesús, y el único camino para llegar al Padre es Jesús. Si yo soy testigo de Jesús, Jesús me hará ser testigo de que tiene un Padre celestial. Yo no puedo ser testigo del Padre, sino testigo del Hijo, de Jesús, porque Jesús lo proclama y dice: cuando ustedes estén llenos del Espíritu Santo, serán mis testigos. ¿Testigos en qué? Dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Hermanos, cuando comienzan los apóstoles, salen llenos del Espíritu Santo en ese Pentecostés. Venían de todos los lugares del mundo. Dice, gente de todos, sí, de todos lugares. De Panfilia, de Capadocia, de Tiro, de Sidón, de todos los lugares, y cada uno hablaba en lenguas diferentes. Y ellos, cuando, escucha esta maravilla de Dios, cuando ellos hablaban, los apóstoles, todos les escuchaban a la vez, porque era el Espíritu Santo el que estaba hablando, y cuando ellos hablaban, los apóstoles les entendían. O sea, era ese lenguaje del Espíritu Santo de Dios. Esto es gloria del Señor. Entonces, esto es lo que hace el Espíritu Santo. Mientras que la Torre de Babel, nosotros, ¿qué significa para nuestra vida la Torre de Babel? La Torre de Babel significa que a veces que nosotros pensamos siempre en el poder, pensamos en el tener. Mira, nosotros empezamos siempre en querer tener. Y para tener tenemos que hacer. Hacemos tanto para tener, pero nos olvidamos de algo muy importante que es primordial y primero, es el ser. El ser. El ser de Dios. Tu ser. Tú tienes que empezar en ti. Porque los de la Torre de Babel se saltearon el ser de Dios. Hicieron y construyeron para tener. Y cuando la torre la hicieron tan alta, fue como una soberbia frente a Dios, porque ellos quisieron llegar hasta Dios o ser como Dios. Así como el demonio le dijo a Adán y Eva: si ustedes comen de este fruto prohibido, que les ha dicho Dios, les ha mentido. Si ustedes comen de este fruto, serán como Dios. Por eso es que las personas queremos siempre tener. ¿Y qué hacemos para tener? Hacer, trabajar. Es por eso que la gente trabaja. Y el Señor dice: ¿por qué trabajas tanto? ¿Por qué te fatigas y acumulas tanto? Otros gozarán de tus frutos. Claro, te mueres y ahí se quedó todo. Y otros que no hicieron nada, vienen y lo que tú hiciste durante todos los años, de repente en 6 meses lo despilfarran. Otros cosecharán tus frutos. Pero en este camino del Señor, Dios quiere un pueblo nuevo. Dios quiere que nosotros seamos verdaderamente testigos de Jesucristo. Con esto tenemos que decir que nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. No, que Cristo sea mi camino, que Cristo sea la verdad, que Cristo sea mi vida, que Cristo sea mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi fuerza, mi roca de salvación. Que el Señor sea plenitud para mi vida. Entonces, cuando tú lo has considerado así, ¿sabes qué estás viviendo? El señorío de Jesús. Y cuando tú vives el señorío de Jesús, ya no te mandas por tu cuenta, sino que sabes lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Lo que le agrada es para tu bendición, y lo que no le agrada a Dios es porque te va a ir mal, porque no le tomas en cuenta a Dios. No es que Dios castiga. Entonces, un hermano me preguntó: hermano, ¿y por qué dice la palabra de Dios que es la maldición de Dios? Es que Dios no maldice. Hermanos, yo siempre les recuerdo ese Deuteronomio bendito en el capítulo 30 del 14 y siguientes, donde el Señor dice: mira, ese es el libre albedrío, yo te he dado a elegir entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Punto. Hermanos, entonces cuando nosotros no escuchamos a Dios y hacemos lo que queremos, pues no estamos yendo en el camino que Dios nos ha trazado.
Es como si te dijera, mira, ¿quieres irte a Lima? Ándate por esta carretera. Ah, no, yo me he comprado mi carro y me quiero ir por acá. Y te encuentras con cerros, te encuentras con ríos, y te encuentras, y por ahí te quedaste, de repente pues te asaltaron y te moriste. Es que ese no era el camino. El camino era la Panamericana. Algo así es el camino de Dios. Si tú no te vas en el camino que es Cristo, pues vas a tener los peores obstáculos donde no estará Dios ahí en ti, porque no es el camino. Entonces, ¿Dios te ha castigado? No. Entonces, ¿qué le decimos? Es la maldición de Dios. No, hermanos, Dios no maldice, porque Dios no es maldito, Dios es santo. Y dice el Señor en su palabra, es que yo no soy como ustedes, porque yo soy Dios. Gloria al Señor. Entonces, esto es lo que quiere el Señor, que nosotros recibamos la fuerza para ser sus testigos. Testigos de Jesucristo es vivir en una vida cristocéntrica. La promesa del Espíritu Santo para realizar esa misión evangelizadora, lo que estamos haciendo aquí en esta noche. Yo no te digo que te pongas igual que Hugo Millones a predicar, y si es el corazón que te pone el Señor, pues hazlo. Pero verdaderamente la mejor predicación, la mejor transmisión del Evangelio es, como dice San Pablo, conviértete en páginas del Evangelio. ¿Qué significa que somos páginas del Evangelio? Yo veo a una persona, ¿no?, su vida, como es la persona que es honesta, que es honrada, ¿no?, que no trata de hacer daño a nadie, sino que trata de siempre hacer el bien. Entonces podemos leer las páginas del Evangelio. ¿Por qué? Porque dice que Jesús pasó haciendo el bien siempre. Entonces cuando tú te equivocas, Dios tiene esa capacidad de poder restaurar lo mal que tú hiciste. ¿Por qué? Porque como Pedro le dijiste, Señor, sálvame, y el Señor te acude, te exhortará, pero el Señor no te abandonará. Miren, hermanos, en Marcos 16, capítulo 16, versículo 15 y siguiente dice: y les dijo Jesús, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Nuevamente, el Señor vuelve a insistir. A los profetas les decía, a todas las naciones. Nuevamente, a los apóstoles, a todas las naciones. Ahora el Señor nuevamente está que nos habla, vayan por todo el mundo. Estas redes está caminando por todo el mundo. Mientras tú más compartes, más se extiende. De verdad que es maravilloso ver cómo se extiende y cómo los hermanos se gozan a veces con la palabra de Dios. No con el hermano Hugo, ¿no?, sino con la palabra que es vida y eficaz. Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Estas son las señales que acompañarán, dice el Señor. Mira, dice Jesús, cuando Dios te manda, hermano, a una evangelización, no te manda así, desguarnecido, sin armas, sin provisiones. No, Dios te da todas las armas necesarias para que todas las fuerzas del mal sean derribadas por el nombre de Jesús. Estas señales acompañarán a los que crean. Por eso que los hijos de Dios no tienen miedo. No es que sean avesados y se vayan a tentar. No. Yo no voy a decir, mira, la palabra de Dios dice que si tomo veneno, no moriré. Mira, agarro veneno y te toma, ¡pum!, muerto. ¿Y por qué no se cumplió? Porque esa es una tentación a Dios. Esa es una tentación. Que la palabra de Dios se cumple cuando tú te encuentras a veces en una encrucijada y no tienes otra. Como lo hacía San Francisco, como lo hicieron muchos de los santos, que a veces porque predicaban la palabra de Dios, esos son los signos de contradicción, los invitaban incluso para envenenarlos, y todos sus seguidores de estos santos sabían que había veneno. Él dijo, no se preocupen, agarró para mostrarle que el poder de Dios era más grande, agarraba el agua con veneno, ese lonchecito, y se lo tomaba. Muchas gracias, le dije, y salía. Y salió. Y el otro se quedaba sorprendido. Es para mostrar la gloria de Dios, que es muy diferente. Bendito y alabado sea Dios. Entonces, miren, cuando Dios nos envía provisto. Dice, estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán con sus manos serpientes. En mi nombre, si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos en mi nombre a los enfermos y quedarán sanos. Siempre en el nombre de Jesús.
Hermano, hay tanto poder en el nombre de Dios que a veces yo no sé por qué vivimos angustiados. Nosotros tenemos que tener confianza en el Señor. Imagínate un hombre seguidor de Cristo revestido de miedos, pues el miedo derriba la fe. Y si no tienes fe, no hay esperanza. Y si no hay esperanza, pues no podrás actuar. ¿Por qué? Porque serás un hombre vacío. Pero si tú eres un hombre confiado en la palabra de Dios, el Señor va a actuar. Hermanos, imagínate cómo me encanta ese David, el rey David, cuando era un mozuelo, un jovencito. Sale el imperio del filisteo, un imperio pues así poderoso en armas, soldados preparados, jinetes, guerras, lanzas, todos los mejores, y el pueblo de Dios era un pequeñito y venían a aplastarlo. Y se acuerdan de Goliat, ¿no? Que comienza a amedrentar al pueblo de Dios y comienza a insultarlo. Entonces nadie de todos los guerreros del pueblo de Israel salió a enfrentarle al gigante porque tenían miedo. Y sale David, un pequeñito, como yo decía, un calambrito. Era casi un niño, un joven, que cuando le ponen la armadura de guerra del rey Saúl, no lo resistía. Tuvieron que sacársela porque su cuerpo no podía resistir la armadura. Y ese pequeñito, ese joven, sale y se enfrenta, se va con su bastón, con un palito y con su honda y sus piedras, y le dice, Goliat le dice ¿y quién me ha mandado a un niño? Como si fuera yo un perro que ha venido con un palo. Pero yo le dice el gigante, le dice a David, pero yo haré trizas de tu cuerpo y haré que las águilas y las aves de carroña se coman tu cuerpo. ¿Sabes lo que dice David? Hoy día Dios me entregará tu cabeza, porque yo no vengo en mi nombre, sino vengo en el nombre de mi Dios viviente. Imagínense un gigante con un pequeño. Comienza David con su honda, y no era la mano de David, ni la honda, ni la piedra, sino era la fuerza de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando David ha lanzado con sus fuerzas, con esa fuerza que le dio el Señor, y cae en la frente del gigante, dice que la piedra se incrustó en la frente del gigante. Hermano, ¿qué significa que se incrustó? A cualquiera que tú le puedas tirar una piedra, nunca lo hagas, si no estamos haciendo una suposición. Cualquiera que le caiga una piedra, pues le reventará, se le hinchará y no más. Pero la fuerza era tan grande que le incrustó y derribó al gigante. Y cuando todo ese imperio que se venía contra el pueblo del Señor se envalentó y se llenaron de las fuerzas del Espíritu de Dios y derrotaron a todo ese pueblo. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros confiamos en Él. No mires al gigante, míralo a Dios, que es el gigante de gigantes, que es el Señor de señores. Y esto es lo que el Señor, mira, en Mateo 28, 19, igual. En Mateo 28, 19, el Señor dice, vayan y hagan a todos los pueblos, a todas las naciones, que sean mis discípulos. Anteriormente nos dijo que sean mis testigos. Nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo, testigos de Cristo, ¿no? Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es un solo Dios. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, porque yo estaré con ustedes hasta el fin de la historia. Palabra de Dios, palabra del Señor, palabras que salen de la boca de Dios. Hermano, ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que Dios jamás te abandonará. Que el Señor te llenará de su Espíritu Santo, de toda esa gloria que tiene el Señor, se la da a sus hijos, para que los hijos, como le dijo a Pedro, para que salgamos a fortalecer a los quienes están débiles. ¿Por qué? Porque Dios ya nos fortaleció y esa fortaleza se transmite. Esa es la corriente de gracia. ¿Para qué? Para llevar
a todas las naciones. Esto es, Lucas, miren, yo quiero decirles algo. Cuando Jesús enviaba a sus discípulos, porque los discípulos de Jesús, los apóstoles eran 12, pero sus discípulos eran, imagínense cuando los envía cuando los enviaban a la evangelización era 72, pero los que los seguían eran miles. Y el Señor, cuando los envía a los pueblos a predicar, los enviaba el Señor, dice, regresaban, y regresaban contentos. Escuchen lo que dice en Lucas 10:19, dice, miren, que yo les he dado autoridad para pisotear serpientes, escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá ninguna arma que les haga daño a ustedes. Escuchen. Sin embargo, alégrense, no porque los espíritus inmundos se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Dice que cuando Jesús termina de hablar esto a sus discípulos, dice, en ese momento, dice la palabra de Dios, Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo de Dios y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, pero se las ha revelado a estos mis pequeñitos. Sí, Padre, así te pareció bien, porque esa es tu voluntad. Palabra de Dios. Hermano, Dios se goza cuando un gigante viene a tu vida y tú dices, en el nombre de Jesús, y todas esas cosas se van desapareciendo, se van resarciendo, se van retrocediendo. Hermano, yo te quiero mostrar cuán grande es el poder de Jesús. Nosotros sabemos que Jesús es el yo soy, porque Él es Dios. Y la palabra de Dios lo dice incansablemente aquí, que Él es Dios. Cuando vienen, acuérdense de esto, me parece que está en el capítulo 18, 19 del Evangelio de San Juan. Cuando vienen a Jesús a prenderlo, a tomarlo preso, escuchen, vienen a tomarlo a Jesús con los soldados y con todos. Era pues un ejército que venía a llevarlo al Señor. Mira lo que sucede ahí. Preguntan, ¿quién es Jesús el Nazareno? Y Jesús se para al frente. Escuchen cuando Él dice yo soy, porque yo soy es el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo yo soy, dice la palabra de Dios que los soldados retrocedieron y cayeron al suelo. ¿Qué poder tiene la palabra? ¿Qué poder tiene el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús, escucha, en ese Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, le dice Jesús, cuando habla con el Padre, porque le dice Jesús, ahora Padre, devuélveme la gloria que yo compartía contigo desde el principio, desde esa eternidad, en aquel nombre tuyo que a mí me diste. Hermano, el nombre de Dios, ¿no? En la historia de Israel, el nombre de Dios es hablar de todo el ser de Dios. Entonces todo el poder de Dios lo tiene en el nombre de Jesús. Por eso es que el nombre de Jesús dice en Filipenses en el capítulo 2, porque ante el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y en las profundidades, y que toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Hermanos, ¿qué más puedes esperar de Dios? ¿Por qué tienes miedos? Escuchaba en la oración sobre los miedos. Yo quiero, de verdad, que esta palabra de Dios se extienda en todos mis hermanos aquí, especialmente por mis hermanos de sangre, por una de mis hermanas, hermana Marita, quien siempre escucha y hoy día se sentía un poco delicada. Yo pido por ella, pido por ti, por mi esposa, por mis hijos, por todos los que escuchan en estas redes, por esta comunidad, por todos mis hermanos que tienen problemas de salud
física, mental, psicológica, anímica. Yo ruego por ellos, hermanos. Por eso que yo le doy gracias a Dios. Claro, dice mi esposa, por ti también. Claro, yo me preocupo de orar por el resto, porque cuando nosotros oramos por el resto, Dios te regala la añadidura, ¿no? Y cuando estamos pidiendo por todos ustedes, pues también estoy orando por mí, ¿no? Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Y vamos a darle la gloria al Señor. Darle esa gloria y pedirle al Espíritu Santo esta noche, hermanos, que descienda sobre nosotros. Que ese espíritu de amor descienda en este momento y pueda penetrar, mi Señor, en todos los hogares, Dios. Porque las puertas ya se abrieron para ti, mi Señor. Y el Señor está tocando los corazones más endurecidos. Está poniendo un nuevo corazón. Tus ruegos, tus oraciones, tus plegarias y tu clamor han sido escuchados por Dios. Y los hijos que se fueron vuelven. Los que están en sus lechos se levantan en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Dios. En ese nombre que derriba toda fuerza del mal. Ven, Espíritu Santo de Dios. Aumenta nuestra fe, Señor. Como el centurión te decimos, yo creo, pero aumenta mi fe, Señor. Entra, Jesús, en aquel que en este momento está clamándote, Señor. En aquel que silenciosamente rueda unas lágrimas por sus mejillas y te dice: Jesús, tú lo sabes todo, Señor. Entra en el humilde, en el débil. Entra, Señor. Dice tu palabra que un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, lo acoges. Y ese es el pueblo, mi Señor, que ha doblado su corazón para ti, Señor. Porque este pueblo reconoce que en tu nombre hay poder, Señor. Que tu nombre puede, Señor, curar heridas del pasado. Que tu nombre, Señor, puede unir a hermanos que están separados por una riña, por una pelea, por una discordia, por un malentendido. Y el Señor comienza a curar heridas del pasado. El Señor quiere hacer nuevas vidas. Y el Señor camina contigo en cada instante de tu vida. Entra, Espíritu Santo de Dios, no solamente en este pueblo, mi Señor, de Chiclayo, sino en esta tierra del Perú, Señor. Entra, Jesús, en esa tierra donde mis hermanos del Perú han viajado a los diferentes lugares del mundo, Señor. Y por ellos toca al suelo que ellos pisan, Señor. A toda esa tierra, mi Señor. Por mi hermano Erasmo, que siempre dice: Hugo, tus oraciones. Por mi hermano Erasmo, mi Señor. Oro por mi hermana Viera, Señor, en España. Por mi hermana Fabiola, en Yugoslavia, Señor. Por mis hermanos en San Andrés de Colombia, Dios. Oro por mis hermanos de Italia. Oro, Señor, por todo Latinoamérica, Dios. Por Centroamérica, por América del Norte, Señor.
Oramos, mi Señor, por todo el país de Asia que sea tocado y convertido, Señor. Que cesen las hostilizaciones contra todos los cristianos en el nombre de Jesús. Pero esto es para que se cumpla la palabra de Dios. Toca, Señor, a ese pueblo de Asia, mi Señor, de Oceanía, en el nombre santo tuyo, Señor. Entra, Señor, en cada hogar, cada familia, cada matrimonio. Yo te pido algo muy especial en esta noche, mi Dios, por todas las madres, las mamás que han llorado por sus hijos, que le han clamado por sus hijos, que esta noche tus llagas benditas curen sus heridas, sean sanados, sean liberados, libertados. Sácanos de estas cárceles, Jesús, de miedos. Sácanos, Jesús, de estas cárceles de opresión, Señor. Sácanos, Señor, de las cárceles de culpa, porque tú ya nos has perdonado. En la cruz has pagado todo, mi Señor. Somos libres por tu santa voluntad. Escucha, Señor, tus hijos claman. Tú dijiste, Señor, pidan y se les dará. Tú lo dijiste, mi Señor, pidan y se les dará. Y ellos están pidiendo, Dios, aunque sea imposible, Dios, aunque sea imposible, Señor, sana y liberta, Dios, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Jesús, por estos momentos. Que todo esto, Señor, sea siempre para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu hermano Hugo Millones le da gracias a Dios y que recibamos esa bendición de la cual quiere Dios derramar sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que todo esto sea para darle la gloria a Jesús el Señor. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, mis hermanos.